Rusia asegura haber repelido ya la gran contraofensiva en el sur de Ucrania, en Donetsk. A esta hora de la tarde no hay confirmación oficial del lanzamiento de este ataque a gran escala por parte de las tropas ucranianas sobre las zonas parcialmente ocupadas por las tropas del Kremlin y una de las 4 provincias anexionadas formalmente por Moscú en septiembre. El gobierno de Vladimir Putin dice que han fallecido cientos de soldados ucranianos en este movimiento de esta mañana. Y más rencillas, pero esta vez entre Estados Unidos y China, en las aguas cercanas a Taiwán, que escribe el nuevo capítulo. La Armada estadounidense ha publicado un vídeo estas últimas horas en lo que califica como una interacción insegura en el estrecho sobre este territorio porque China, insiste, quiere reclamar su soberanía en el marco de la política de una sola China. En el vídeo que se puede ver es un buque de guerra chino cruzar a un destructor estadounidense en una peligrosa vía fluvial del planeta. Y España mira a las urnas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando en tono bronco y electoral, apuntando que durante la próxima cita se dirime o él o Feijóo, o Alberto Núñez Feijóo, como futuro del país. De escoger la segunda de las opciones, la del líder de los conservadores, Sánchez augura unos próximos años sombríos para la economía. De hecho, lo que proponen socialistas son 6 debates electorales de aquí hasta el 23 de julio, a cada lunes una propuesta que, por cierto, a esta hora de la tarde, los populares ya han dicho que no. Mientras tanto, la renta variable europea podría caer hasta un 10% durante los próximos meses y el S&P 500 sufrir de aquí a final de año también. Más de lo que le queda. Los estrategas de Morgan Stanley consideran ahora que el frenazo forzoso y una reducción de la liquidez del mercado van a desencadenar la corrección, pero que la bolsa, la renta variable, volverá a subir hacia finales de ejercicio. La de los analistas de la entidad es una de las previsiones más bajistas de todo Wall Street y que de hecho contrastan con las estimaciones alcistas de otras entidades. Goldman Sachs, por ejemplo, que en los últimos días ha comentado que a pesar de la caída de la actividad, estiman un leve crecimiento de los mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rusia asegura haber repelido ya la gran contraofensiva en el sur de Ucrania, en Donetsk. A esta hora de la tarde no hay confirmación oficial del lanzamiento de este ataque a gran escala por parte de las tropas ucranianas sobre estas zonas parcialmente ocupadas por las tropas del Kremlin y una de las 4 provincias anexionadas formalmente por Moscú a principios de septiembre. El gobierno de Vladimir Putin dice en todo caso que han fallecido cientos de soldados ucranianos en este movimiento que copaba titulares a primera hora de la mañana y que llega apenas unas horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en entrevista con The Wall Street Journal este mismo fin de semana, apuntara que sus tropas estaban listas para lanzar la contraofensiva de la guerra. Según las tropas de Moscú, todavía no está claro si el ataque en cuestión marca el comienzo de un golpe que Ucrania lleva meses planeando. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia asegura en un vídeo que Ucrania ha usado 6 batallones mecanizados y 2 de tanques. Al otro lado de la frontera, 2 drones han caído en plena carretera en la autovía rusa que hace frontera norte con la provincia de Moscú. 2 aeronaves no tripuladas que se han estrellado a unos 300 kilómetros de la capital rusa. Que sobre este asunto de la contraofensiva, oficialmente Kiev no se ha pronunciado, sí que lo ha hecho sobre el uso de los cazas F-16 y se descarta su empleo durante los ataques que tengan lugar a lo largo del verano. A pesar del apoyo de las potencias occidentales aliadas a Kiev en esta guerra, los F-16 no van a marcar la diferencia y como los pilotos ucranianos a día de hoy todavía no saben cómo utilizarlos, se han decidido por no emplearlos hasta que estén seguros de que van a poder suponer un cambio sustancial en la correlación de fuerzas en la guerra. Ucrania, según fuentes oficiales, va a poder usarlos de aquí a no mucho, pero tendrá que ser después del verano. Otoño-invierno es lo que se calcula desde Kiev, cuando haya un mayor apoyo en el uso y el adiestramiento de los pilotos por parte de las tropas estadounidenses, que por cierto, argumentando precisamente la ineficacia en el corto plazo de estos cazas, se ha resistido en las últimas semanas a ceder todas sus naves al ejército de Kiev.
La tensión también sobre las aguas, en este caso del mar Báltico, donde dos flotas rivales, la de Rusia y la de la OTAN, están ensayando a poca distancia ante una hipotética confrontación en ambas, mientras Ucrania entra en una nueva fase del conflicto bélico. Recordamos, el mar Báltico es esa zona que hace frontera terrestre al menos con Finlandia y las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania. Operaciones que llegan justo un día después de que comenzasen los movimientos de la Alianza Atlántica, los primeros en los que toma parte Finlandia como 31º socio del bloque. Estas flotas, las rusas, suponen a día de hoy las desplegadas en el Báltico unos 40 buques que participan en el ejercicio militar entre las superficies, lanchas y embarcaciones de apoyo. 4 decenas de barcos en los que operan 3.500 militares, 25 aviones y helicópteros y hasta 500 aparatos militares. Esto por la parte de Rusia. Por la de la OTAN hay desplegados unos 6.000 soldados. Y crece la tensión también en estas aguas del mar Báltico, pero en otro caso, en el conflicto sobre el terreno, los magistrados toman la palabra y en Europa lo hacen de la mano de Bélgica. Se investiga ahora en Bruselas si Ucrania utiliza o no sus armas en territorio ruso. Marta Vilar, más detalles. Bélgica no se fía de Ucrania. Le va a pedir al país de Zelensky una aclaración sobre los informes de que las fuerzas ucranianas han utilizado rifles fabricados en Bélgica para combatir a las tropas rusas dentro de la frontera occidental de Rusia. Así lo ha dicho el primer ministro belga, Alexander De Croo. El Washington Post aseguraba el sábado que los combatientes anti-Kremlin, que habían lanzado un ataque transfronterizo desde Ucrania hacia la región rusa de Belgorod, usaron vehículos tácticos originalmente entregados a Ucrania por parte de Estados Unidos y Polonia y que también llevaban rifles fabricados en Bélgica y en la República Checa. El primer ministro belga asegura que su Ministerio de Defensa y sus agencias de inteligencia ya han comenzado una investigación y están pidiendo información para determinar qué sucedió exactamente. Ha insistido también en que las armas europeas que se entregan a Ucrania lo hacen con la condición de que se utilicen dentro del territorio ucraniano y con el propósito de defender su territorio. Dice también, tenemos controles estrictos para asegurarnos de que así sea. Además, el primer ministro belga se ha negado a comentar sobre las posibles consecuencias si se confirman los informes de que Ucrania utilizó esas armas fabricadas en Bélgica en otro territorio que no era el ucraniano, en este caso, que era el ruso. Dice que no hay que adelantarse, pero que están estudiando la situación. Entre tanto, caso omiso de la Unión Europea a las peticiones de Ucrania para levantar el veto a la importación de cereales. Este lunes se tenía que decidir en Bruselas qué hacer con esas limitaciones al comercio del maíz o del trigo de Kiev y parece que la Comisión se decide por no asistir al país en guerra. De hecho, y lejos de no hacerlos caso, Europa decide ampliar el veto al comercio internacional con Ucrania hasta mediados de septiembre. Una prohibición que se circunscribe a los países en frontera limítrofe terrestre directa, concretamente a Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Vetos que se aplican no a todas las materias primas, sino solo al trigo, al maíz, a la colza o al girasol, después de haberlos introducido el pasado 2 de mayo, reemplazando las decisiones unilaterales de prohibir las importaciones de países fronterizos con Ucrania, incluida Polonia. Apuntes que llegan después de que los agricultores, precisamente los polacos, se hayan quejado repetidamente a las autoridades comunitarias de que el grano ucraniano suministrado a Varsovia y destinado en teoría al tránsito a terceros países, es decir, Ucrania sería solo país de paso, se asientan en territorio polaco, creando parte de la competencia para la producción local. Reclamos que han ido con el tiempo traspasando fronteras. De hecho, los agricultores de otros países de Europa Central, también del este, pero también algunos españoles, han llegado a hacer reclamos similares a los gobiernos nacionales. Se quejan de exceso de existencias en los mercados con granjas locales al borde de la ruina. Y por lo del grano, el primer lote de soja que viaja por el corredor terrestre de granos, la iniciativa entre Pekín y Moscú para relajar las tensiones en este mercado de materias primas, empieza a tomar forma y aumentará sus importaciones de grano ruso, el de la soja, en búsqueda de diversificar sus proveedores. Un suministro que va a incrementarse, aumentarse considerablemente, con más de 8 millones de toneladas de cereales y granos que van a llegar cada año al puerto de una ciudad china fronteriza
con Rusia. Según el diario estatal Global Times, las importaciones no son un indicio de la mejoría de la cooperación entre ambas potencias, sino que además están impulsados por la necesidad de diversificar las fuentes de suministro por razones, dicen, de seguridad alimentaria. Apunta que China, y según cálculos oficiales del gobierno de Xi Jinping, importa cada año el 85%, más de 8 de cada 10 de las 100 millones de toneladas que ingresan en sus fronteras. De los granos de soja que consumen en el mercado nacional, en teoría, unos 100 millones de toneladas. Pekín es noticia también porque dice ahora que un choque con Estados Unidos sería un desastre insoportable. Son declaraciones del ministro de Defensa de Pekín, recalcando en las últimas horas que su país no busca la confrontación, sino el diálogo. El responsable de la política de defensa de este territorio cree que el mundo es lo suficientemente grande como para que China y Estados Unidos crezcan juntos. Declaraciones que llegan solo días después de que se negara a reunir con su homólogo estadounidense, con Lloyd, para conversaciones directas con Lloyd Austin. El ministro chino cree que su país y Washington tienen sistemas diferentes y son diferentes en muchos otros aspectos, pero que esto no debe tomarse, no debe impedir que las partes busquen un terreno común en intereses que confluyen, como para hacer crecer los lazos bilaterales, profundizando también en la cooperación transnacional. Insiste en todo caso el chino en que es innegable que un conflicto, enfrentamiento severo entre Rusia, entre China y Estados Unidos, mejor dicho, va a ser un desastre insoportable para el resto del mundo occidental. Precisamente son rencillas las que surgen también hoy entre Estados Unidos y China en las aguas cercanas a Taiwán. Escriben: nuevo capítulo en la historia. La Armada estadounidense ha publicado en las últimas horas un vídeo en redes sociales de lo que califica como una interacción insegura en el estrecho de este territorio, sobre el que China insiste en solicitar su soberanía en el marco de esa política de unificación de una sola China. En el vídeo lo que se puede ver es a un buque de guerra chino cruzando frente a un destructor estadounidense en una peligrosa vía fluvial. Un choque que casi se llega a producir, un encuentro que llega cuando ambos países intercambian culpas por no celebrar varias conversaciones militares con desacuerdos entre los dos, sobre todo respecto al comercio, Taiwán y la invasión rusa de Ucrania. Y China ha aprovechado estos últimos meses que Rusia tiene dificultades por las sanciones para acceder a tecnología occidental e invertir en transporte y explotación de hidrocarburos, concretamente en el transporte en el Ártico ruso. Este es solo un ejemplo, una muestra de lo que viene en adelante, esa guerra por el control norte del planeta. Un ejemplo claro es un proyecto que tiene nombre propio, el Yamal, para licuar gas natural en Siberia, y es que todo indica que al parecer China y Rusia están ahora llamadas a entenderse por esta zona del mundo en la que confluyen los intereses de otras potencias como Estados Unidos, pero también como Dinamarca, por la soberanía que ejerce todavía el gobierno de Copenhague en el territorio de Groenlandia. El Ártico, a día de hoy, es una de las zonas que más interés económico suscitan en el planeta por sus reservas de gas natural, pero también porque con el deshielo puedan aparecer pozos de petróleo e incluso la explotación de esas tierras raras con las que poner en marcha la tecnología de transición energética. Relación entre China y Rusia, en la que son importantes las mercancías. En 2021, el transporte en la denominada Ruta Marítima del Norte, la que une por el Ártico el mar de Barents con el estrecho de Bering, marcó un récord absoluto. Los buques llevaron 35 millones de toneladas de cargamentos, un 350% más que hace ahora solo 5 años. Y lo que es creciente también es la presión de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, a Turquía para que permita que Suecia se una a la alianza de aquí a no mucho tiempo, aunque sin un calendario claro sobre la mesa. El noruego ha comentado en las últimas horas que Estocolmo ya ha cumplido con sus obligaciones para reforzar sus leyes antiterroristas en virtud de esas reticencias de Ankara por acoger a los kurdos del PPK huidos de Turquía. Un movimiento que en teoría debería despejar el camino sueco para ser miembro del bloque. Stoltenberg se ha reunido en las últimas horas también con Erdogan, con Recep Tayyip Erdogan, y al preguntarle si creía que Suecia podría terminar siendo admitida como miembro de la Alianza Atlántica antes de la cumbre que tienen en julio en Vilna, el islamista ha comentado a puerta cerrada:
son filtraciones a medios de comunicación, que todavía hay tiempo para que esto suceda. De momento, el bloque se reúne la semana que viene para tratar de despejar los últimos problemas que han ido surgiendo con el tiempo. Un bloque que va a componer la OTAN, pero también Suecia, Finlandia y el gobierno, un representante del gobierno de Turquía. En Ankara también es hoy el inicio del mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan ante el Parlamento turco, iniciando así el tercer mandato que durará hasta 2028 al frente del Ministerio de Economía. Lo adelantábamos aquí en Negocios Televisión la semana pasada. Destaca la presencia del economista ortodoxo Mehmet Şimşek. El economista, el doctor, tiene ahora por delante la ingente tarea de sanear la vapuleada economía turca, estabilizar a la lira, que ha perdido, por cierto, un 20% de su valor en el año y un 85% desde que este ministro, que ya lo fue anteriormente, dejara el cargo. Otro cambio llamativo sobre el que poner el ojo es el nombramiento de Hakan Fidan, desde 2015 jefe de los servicios secretos de Turquía, como nuevo responsable de Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, un cargo para un hombre, para un diplomático que se lo considera más orientado hacia las tesis rusas y de Asia que a Europa, y que en los últimos meses, por cierto, ha viajado de manera reiterada a Moscú para negociar la reconciliación con el gobierno de Siria. Y precisamente el relato del día pasa también por esos servicios secretos, no los turcos, sino los de todo el mundo, los internacionales. Reunión secreta de las principales agencias de espionaje del planeta en los márgenes de una conferencia sobre seguridad en Singapur, en la que, por cierto, no ha estado presente el gobierno ruso. Más detalles, Eva Villanueva. Muy buenas. Altos funcionarios de unas 2 docenas de las principales agencias de inteligencia del mundo, es decir, de los grandes espías del mundo, han celebrado una reunión secreta al margen de la reunión de seguridad del diálogo de Shangri-La en Singapur este fin de semana, en una reunión de cooperación y no de confrontación, en la que, por cierto, no ha estado presente Rusia. Según varias fuentes citadas por Reuters, Estados Unidos ha estado representado por la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, mientras que China ha estado entre los otros países presentes, a pesar de las tensiones entre las dos superpotencias, entre la primera y la segunda economía del mundo. Hay que decir que este encuentro de los espías secreto, aunque no tan secreto por lo que se ha filtrado, llega en un momento en el que tampoco es tan habitual, porque si bien Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda suelen operar lo que se llama la Red Five Eyes para recopilar y compilar una amplia gama de inteligencia, y sus funcionarios de inteligencia se reúnen con frecuencia, estas reuniones mucho más amplias son más raras o menos habituales. Aunque se han dado pocos detalles, hay pocos detalles disponibles sobre las discusiones específicas que se han mantenido en Singapur, la guerra de Rusia en Ucrania y el crimen transnacional han figurado entre las grandes conversaciones de estas jornadas de reunión, en concreto del viernes. Pero importante porque Rusia no ha asistido, pero el viceministro de Defensa ucraniano sí estuvo en los diálogos, pero no ha asistido a la reunión de inteligencia. En el principal diálogo sobre seguridad, más de 600 delegados de 49 países han celebrado 3 días de sesiones plenarias, y en esa discusión sobre seguridad cibernética, en la reunión principal ha sido destacado lo que ha dicho uno de los representantes de Estados Unidos en respuesta a una pregunta china en cuanto a la cooperación entre países, diciendo que es esencial. Literalmente, desde Estados Unidos decía que es absolutamente crítico, incluso cuando hay desconfianza e incluso cuando se enfrenta a adversarios reales, que todavía se trate de trabajar y cooperar en temas de interés mutuo, y también se trate de gestionar el potencial de escalada. Con todo, los funcionarios estadounidenses reunidos en esa cita han confirmado que el director de la CIA, William Burns, visitó China el mes pasado para conversar con sus homólogos chinos, mientras la administración Biden busca impulsar las comunicaciones entre Washington y Pekín. Se va, entre tanto, esperando a los datos de PMI compuesto y de servicios que se publican en Estados Unidos a lo largo de la tarde. Mercados en positivo. El IBEX a esta hora por encima de los 9.300 puntos. Pausamos para publicidad unos instantes y seguimos con este repaso informativo a la jornada en Negocios Televisión.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en la señal de Negocios Televisión en este repaso informativo a la jornada en la que los precios industriales se desploman en Europa un 3,2%. En términos intermensuales podrían estar marcando ya zona deflacionista. Más detalles, José Antonio Bizner. Muy buenas, era uno de los datos más esperados y no ha defraudado. El índice de producción industrial, el índice de precios mayorista, ha reflejado que Europa está en una situación ahora mismo complicadísima mirando a la deflación. El dato mensual es de menos 3,2% de caída respecto al menos 1,6% del mes anterior, pero fíjense que en términos interanuales la caída es tremenda, del más 5,9% al más 1%. Tremendo desplome del PPI en la zona euro. Si esto estuviese adelantándonos lo que va a suceder con la inflación, ojo, porque no sería descartable en estos momentos que la inflación baje por debajo del 2% e incluso marcar deflación. El dato del PPI que acabamos de conocer nos está marcando el adiós, el punto y final, si esto se confirma en términos inflacionarios, de la inflación en Europa, con un problema añadido, ya no la inflación, sino el movimiento deflacionario, porque el Banco Central Europeo está planteando todavía 2 movimientos de subidas de tipos de interés entre junio y julio como poco. Y sin embargo, el PPI, esa inflación mayorista, nos estaría marcando que en Europa ahora mismo hay un camino de recesión muy marcado, porque cuidado con el efecto, con la derivada secundaria segunda de todo esto, y es que esto puede ir acompañado por una contracción del PIB de la zona euro, por lo que en los próximos meses habrá que mirar con muchísima atención los datos que va reflejando, que va marcando Europa en un entorno donde el PPI se te está desplomando por contenido deflacionario, y el contenido deflacionario por culpa de una demanda interna que se va erosionando, y esa demanda interna que se va erosionando por culpa de una recesión económica que Alemania ya la está viviendo y que el conjunto de Europa estaría a punto de empezar a verla con estos datos de inflación mayorista que hemos visto esta mañana. Ojo al dato, porque es muy negativo y nos está marcando que Europa va con el pie cambiado. De ahí que viéramos esta mañana como Morgan Stanley decía que los tipos de interés en 2024 caerían del 3,75 al 2,25, 150 puntos básicos, una parabólica exagerada, provocado sobre todo porque la deflación ya habría llegado y el movimiento de recesión estaría aquí. Gracias, José Antonio. Entre tanto, España mira a las urnas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando en tono bronco y en clave electoral, apuntando que durante la próxima cita electoral del 23 de julio se dirime entre él o entre Alberto Núñez Feijóo como futuro del país. De escoger, dice el socialista, la segunda de las opciones, Sánchez augura unos próximos años sombríos para la economía. Escuchen. Y responder a los desafíos que nuestras sociedades afrontan, porque vienen tiempos difíciles. Los próximos años no van a ser tranquilos. Se van a exigir grandes dosis de trabajo y, sobre todo, de compromiso social para dar respuestas sociales a los desafíos que tenga que afrontar el conjunto de la nación durante los próximos 4 años. Y, por supuesto, me van a escuchar hablar de proteger, de consolidar, no de debilitar el estado del bienestar, que es el patrimonio de la clase media y trabajadora de nuestro país. De hecho, lo que proponen socialistas son 6 debates electorales, uno cada lunes hasta el 23 de julio, una propuesta que acaban de rechazar los conservadores diciendo que España, según la formación, según el Partido Popular, no está para
extravagancias. Mientras tanto, la que hasta hace pocos días fue la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata Eva Kaili, investigada por cobrar comisiones de Qatar en el marco del caso Qatargate, rompe su silencio en una entrevista con El Mundo. Vuelve a hablar para acusar a España y a otros 4 países, entre ellos Francia, de espiar al Comité Pegasus del Parlamento Europeo. Kaili asegura que España espió directamente a miembros del Comité de la Eurocámara que investigaban los estados que habrían utilizado este software de espionaje israelí, el Pegasus, para acceder a datos y conversaciones privadas de políticos, lo que supone una violación directa de la legislación europea. Recordemos que este fue uno de los asuntos de debate en nuestro país en medio de esas negociaciones con Marruecos para volver a abrir las fronteras entre Ceuta y Melilla. Esto en el plano político. Mientras tanto, la economía del país sigue de vuelta y media. Las empresas españolas, pero también las francesas, recuperan los márgenes de beneficios más lentamente que el resto de la Unión Europea. Funcas destaca ahora la lenta mejoría de los márgenes de las sociedades, margen de beneficios, tras el golpe de la pandemia, aunque el CES explica que el 90% de la inflación se explica por este indicador de márgenes, por esta parte de beneficios, pero también el resto viene del incremento de los salarios. Y cabalgando sobre la impopularidad está el gobierno de los socialdemócratas, ecologistas y liberales del canciller Olaf Scholz en Alemania. La derecha avanza en la locomotora europea. Los últimos sondeos otorgan a Alternativa para Alemania el 19% del respaldo, el mismo porcentaje que recibirán los socialdemócratas, superado en todo caso ambos por el bloque conservador de la CDU, el que hace unos años todavía lideraba Angela Merkel, que va en cabeza con el 27% de los apoyos de los alemanes. Los ataques de Ucrania, más fuertes de lo normal, están dejando la central nuclear de Zaporilla en una situación alarmante, según advierte Rusia. La intensificación de los ataques de Ucrania por la contraofensiva bélica pone en riesgo mayor la central nuclear de Zaporilla, que lleva ya semanas viviendo circunstancias extremas. Alerta por ambas partes, por la parte rusa, pero también por las occidentales, en el marco de esas caídas de la electricidad a raíz de uno de los ataques al otro lado y uno de la guerra de Ucrania. De momento, las autoridades rusas estarían evacuando varias poblaciones en la zona ocupada por miedo a una supuesta catástrofe. De hecho, se acaba de pronunciar, lo han podido escuchar aquí en Negocios Televisión, sobre este asunto, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el italiano Rafael Grossi. Se mantienen los contactos, aunque de momento poco más avanzan todas las negociaciones. Los precios del petróleo suben con relativa fuerza también a esta hora de la tarde en el mercado como reacción a la sorpresa de Arabia Saudí. El país líder de facto de la OPEP se decide por recortar otro 1 millón de barriles diarios de producción de crudo en un intento más de disparar el precio de este oro negro. Desmarque de Riad del cártel, que quiere mantener ahora sin cambios la producción de petróleo hasta finales del 24, y de toda esta lucha un ganador inesperado, Rusia. ¿Por qué? Porque va a recibir unos mayores ingresos por barril vendido sin asumir ni siquiera ningún coste. Es más, Moscú podría incluso ganar cuota de mercado si mantiene la creciente expansión de sus exportaciones de petróleo, que por cierto están en máximos desde que comenzara la guerra de Ucrania. En el mercado del gas, más allá de la caída de los precios, España cuenta ahora con los almacenes subterráneos en máximos prácticamente llenos, al casi 95% en el mes de julio, al que nunca se había llegado a conseguir a estas alturas del año, cuando lo normal es que este mismo porcentaje, ese 95%, se obtenga entre septiembre y octubre. Con esta capacidad de almacenamiento, España, nuestro país, ya va a cumplir con creces el objetivo del 90%, marcado por la Unión Europea para el próximo mes de noviembre, en el marco de esa añoranza por la independencia energética de Rusia en el caso de los combustibles fósiles. Entre tanto, la última hora pasa por el conflicto bélico, por la guerra, y es que acaba de hablar el Ministerio de Defensa de Noruega comunicando que 2 aviones bombarderos estratégicos rusos han ido realizando varios vuelos de rutina sobre el mar de Noruega y el mar de Barents frente a la costa norte de este país. Recordemos, la OTAN territorio Noruega, territorio OTAN. Rusia, eso sí, hay que remarcarlo,
lleva a cabo de manera regular este tipo de operaciones, vuela regularmente sus bombarderos de largo alcance, los 95 MC, que son capaces de transportar misiles nucleares, los sobrevuela sobre aguas internacionales. Según este Departamento de Defensa, recordemos, el del gobierno de Oslo, el vuelo ha tenido una duración de 5 horas y se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de las normas del espacio aéreo internacional. Y en otro orden de asuntos, volvemos al terreno energético, volvemos contigo, Marta Vilar, porque Arabia Saudí repite la estrategia de los años 80 de ir en solitario y recortar producción de crudo de manera unilateral, sin que le acompañen el resto de países del cártel de Viena de la OPEP. Arabia Saudí desde luego parece tenerlo claro, es mejor ir en solitario que hacer lo que quiere el resto de la OPEP, que es hacer absolutamente nada con la producción de petróleo. Finalmente, Arabia Saudí, como decimos, ha decidido actuar en solitario y hacer ese recorte de producción de petróleo, bueno, pues a diferencia del resto, que no van a hacer exactamente nada. Y lo hace también a expensas de que, a pesar de ese recorte, el precio del petróleo no aumente, y eso haga que los que no han recortado la producción se beneficien incluso también de ese recorte de producción de petróleo. Y hoy Javier Blas, periodista especializado en energía y especialmente en petróleo, ha realizado un extenso artículo de opinión en Bloomberg donde habla de que la estrategia de Arabia Saudí podría ser en realidad una estrategia muy arriesgada. Y por ejemplo, recuerda que precisamente el príncipe Abdulaziz bin Salman, que es actualmente el ministro de Energía de Arabia Saudí, es una persona que entiende perfectamente cuáles son esos riesgos, más bien, de actuar en solitario en el caso de Arabia Saudí con la producción de petróleo. En este caso dice que, claro, que todavía era joven cuando aprendió de los errores que pudo haber cometido el país en 1987, un momento donde Arabia Saudí, bueno, pues había recortado la producción de petróleo de manera unilateral para respaldar, en este caso los precios, cedió participación al resto de rivales dentro y fuera de la OPEP y al final pues pudo salir algo escalada sobre el tema. De hecho, al final el reino acabó tirando la toalla y aumentó considerablemente la producción de petróleo, lo que al final acabó provocando un colapso en los precios. Bueno, pues a pesar de todo eso, Arabia Saudí ha decidido volver a hacer exactamente lo mismo y recortar producción en solitario. Mientras tanto, otros países como Rusia o Emiratos Árabes Unidos, que enseguida, muy prontito, vaya a agregar petróleo en el mercado, parecen sentirse más cómodos con un precio del petróleo que está relativamente bajo. Pero claro, ambos desde luego también se están saliendo con la suya en eso. Y a pesar de todo, Arabia Saudí podría verse obligada a asumir una mayor parte del peso de la gestión del mercado del petróleo por sí sola si quiere mantener esos precios elevados, como lo tuvo que hacer hace ya bastantes décadas, en 1980. Una estrategia que, dice Javier Blas, es de alta recompensa, pero también de alto riesgo, porque los sauditas esperan que su recorte unilateral sea de corta duración. De hecho, solo lo tienen para el mes de julio y pronto veremos si el mercado se endurece lo suficiente como para requerir más de ese recorte de petróleo. De momento, esa fue la apuesta también en 1980. Por aquel entonces la estrategia fracasó, así que habrá que ver si ahora de nuevo la historia se repite y eso de actuar en solitario le sale mal a Arabia Saudí. Gracias, Marta. Entre tanto, quien se ha pronunciado hace apenas unos instantes es el director de la Agencia Internacional de la Energía, el director ejecutivo Fatih Birol. Comenta sobre esta decisión de desmarcarse de Arabia Saudí de la OPEP, que hay un desequilibrio en este mercado del crudo durante la segunda mitad del año que va a empeorar tras esta decisión de recorte y que los países que más sufren, a juicio de la Agencia Internacional de la Energía, son la India o el continente africano. Inicio de semana también macro, PMIs de la eurozona. Hemos hablado de esos precios industriales que se desploman, nos lo comentaba José Antonio Wizner. Ahora los PMIs de la eurozona, a la espera de los estadounidenses que se publican a lo largo de esta tarde, nos hablan de una actividad comercial, una parte de servicios que se ve impulsada, compensando así la caída, una caída cada vez más pronunciada y profunda en el caso del sector manufacturero, de la industria. El PMI final de S&P a mínimos de los últimos 3 meses, aunque todavía en fase de expansión. 52,8 puntos, concretamente esa zona de crecimiento económico por encima del medio centenar de enteros frente a los 54,1 de abril, lo que indica una cierta ralentización, en todo caso, lectura por debajo de las estimaciones de mercado.
Así, los buenos datos económicos de Estados Unidos también dan soporte al dólar y más margen a la Reserva Federal para ver qué hacer sobre subir o no tipos de interés en esa cita del Comité de Mercado Abierto de 2 días del mes de junio. Es lo que destaca hoy precisamente una nota de los estrategas de divisa de JP Morgan. Creen que el dólar tiene cada vez menos peso en el comercio internacional, pero que aún sigue siendo así la divisa, la moneda reina. Raquel Rero. Los estrategas de divisas de JP Morgan afirman en una nota publicada hoy que si bien está apareciendo y si bien estamos viendo algunos indicios de desdolarización, la moneda estadounidense debería mantener su gran huella, ese reinado en el sector de las divisas, al menos en el futuro inmediato y a corto o medio plazo. Dicen Mera Chandan y Octavia Popescu del Banco de Wall Street que el uso general del dólar se mantiene dentro de su rango histórico, con el dólar dominando y liderando las divisas, pero reconocen que ese uso se está bifurcando. Explican que la cuota del dólar en el volumen de divisas negociadas está a punto de alcanzar máximos históricos con un 88%, mientras que la del euro se ha reducido 8 puntos porcentuales en la última década hasta un mínimo del 31%. En el lado contrario está subiendo también la cuota del yuan chino hasta su máximo histórico en el 7%, todavía alejado de ese 88% del dólar. Aún así, reconocen las estrategas de JP Morgan de divisas que la desdolarización es evidente, sobre todo en cuanto a las reservas de divisas, donde la participación del dólar está descendiendo a un nivel sin precedentes a medida que se reduce su participación en las exportaciones, pero, como comentamos, sigue teniendo un valor protagonismo cuando hablamos del comercio de materias primas. Y es que la fortaleza de la economía estadounidense está dando un impulso inesperado al dólar en esta etapa del año, frustrando también, de paso, a los inversores bajistas que apostaban por su caída, y se sitúa en su nivel más alto desde marzo. Para algunos analistas se va a mantener alcista a muy corto plazo, pero bajará de forma constante en los próximos años. Argumentan que el dólar, por tanto, tiene mucho margen para caer, ya que la moneda se mantiene alrededor de un 15% por encima de su mínimo pospandémico, y se espera ampliamente que la Reserva Federal pronto ponga fin a esas subidas de los tipos de interés que han ayudado a sostener al billete verde en ese liderazgo. Eso sí, ante los buenos datos recientes, la mayoría de los inversores creen que el dólar se va a mantener al alza, al menos hasta que los datos de Estados Unidos, de la economía norteamericana, sean más débiles, lo que ya permitiría a la Fed empezar a recortar los tipos. La última prueba de fortaleza de la economía estadounidense y, por tanto, del dólar, la conocíamos el viernes, cuando Estados Unidos publicó un aumento del empleo mayor de lo esperado. Otros datos recientes, como el gasto de los consumidores o la venta de viviendas nuevas, también han pesado en contra de la opinión de que la Fed vaya a recortar los tipos en breve. Y además, en un contexto de sanciones internacionales, por ejemplo, cuando estamos viendo los activos rusos de miles de millones de dólares congelados, estamos viendo cómo muchas economías no alineadas con Washington preparan alternativas al dólar. Así que este también es un tema a tener en cuenta. Por ejemplo, hemos visto recientemente a Brasil y China llegando a un acuerdo para liquidar las transacciones comerciales en sus propias monedas locales y prescindir del billete verde. Hemos visto también en los últimos meses hablar a Brasil y Argentina de una divisa de uso común de nombre SUR para impulsar su comercio exterior, con la vista puesta en ampliar ese uso de una moneda común al resto de Latinoamérica, en una suerte de euro latinoamericano. India o Malasia también han sido países que han firmado acuerdos para aumentar el uso de la rupia en su comercio transfronterizo, o incluso Francia, que es una aliada clara de Washington, está empezando a realizar también algunas transacciones en yuanes. No sabemos si llegarán todas estas monedas que se están anunciando, no sabemos hasta qué punto podrán tener éxito o no, si es que llegan a implementarse, o de qué manera aumentará este comercio en las monedas locales. Lo que sí vemos es como el dólar tiene cada vez más competidores, aunque eso sí, de momento sigue siendo la reina del mercado de divisas. Veremos hacia dónde avanza esa supremacía del billete verde en el mercado comercial internacional. Vuelta, en todo caso, al bancario de los Estados Unidos, el regulador ahora estaría preparando un aumento obligatorio de los requisitos de capital de los bancos en un 20%, un incremento del 20%. Cuenta de Wall Street Journal que quiere así reforzar la resistencia del sistema financiero tras la oleada de quiebras de esos bancos medianos que se han producido desde marzo de este año, ese Signature Bank, pero también el Silicon Valley o el First Republic. Un cambio que podría llegar este mismo mes con importes que dependerán de la actividad del banco y que se espera que los grandes afronten, eso sí, mayores aumentos por esa mayor concentración de capital. Junto a ellos, Morgan Stanley o American Express también podrían ser otro foco de atención por su dependencia de los ingresos por comisiones.
También es hoy un día en el que la renta variable europea podría caer hasta un 10% durante los próximos meses y al S&P sufrir de aquí a final de año. Los estrategas de Morgan Stanley consideran que el frenazo económico y una reducción de la liquidez del mercado van a desencadenar la corrección, pero que la bolsa, esa renta variable, volverá a subir hacia finales de año. La de los analistas de la entidad de este banco es una de las previsiones más bajistas de todo Wall Street y que de hecho contrastan con las estimaciones alcistas de otras firmas como Goldman Sachs, que a pesar de esa caída, ese retroceso en la actividad económica, lo que estiman es un leve crecimiento del mercado. Entre tanto, el crédito privado despega como una gran alternativa al entorno del mercado actual. Grandes gestoras de fondos, cuenta Bloomberg, estarían pertrechando cartera en torno a este activo en el que entran SoftBank o el Fondo Soberano de Riqueza de Qatar. En los últimos años, la burbuja ha ido creciendo hasta tal punto que ha triplicado su tamaño desde los 1,5 billones de dólares que se registraban en 2015. De hecho, en su última nota a los clientes, Apollo Global Management apunta a una industria que podría crecer para reemplazar los 40 billones de los mercados de deuda. Apple está de vuelta a cita anual con los desarrolladores, en la que se espera que la empresa de Cupertino lance su producto más ambicioso en estos últimos años, pero también uno de los más arriesgados, las gafas de realidad mixta, una tecnología que superpone imágenes virtuales en vídeo en vivo del mundo real, movimiento que se configuraría como el mayor lanzamiento de producto de hardware de los de la manzana desde el debut de Apple Watch, el reloj electrónico, en 2015. Cambio que podría señalar una nueva era para la empresa y potencialmente revolucionar la forma en que millones de usuarios interactuamos con los ordenadores y con el mundo que nos rodea. El precio rondaría, eso sí, no parece barato, $3.000 por dispositivo, mucho más que la mayoría de los productos actuales que tiene en el mercado. En Suiza es noticia hoy también UBS porque considera ahora retrasar su presentación de trimestrales de resultados de los del segundo trimestre, concretamente por las complejidades financieras y políticas de ese rescate que tuvo que hacer frente a la hora de comprar Credit Suisse, obligado en parte por el gobierno de Suiza. Cuenta Financial Times que a la entidad, que le toca presentar cuentas el próximo 25 de julio, los ejecutivos ya están avisando, barajando la opción de retrasar esa publicación hasta finales del mes de agosto. Se dan de margen unos 30 días para poder actualizar todos sus planes actuales de negocio y su expansión en diferentes territorios. El acuerdo se espera cerrar, eso sí, el próximo 12 de junio.